Existe una línea corta en Deuteronomio 3:11, que parece demasiado pequeña para sostener el peso de lo que sugiere. La línea menciona una cama de hierro, 9 codos de largo, 4 de ancho, medidas que, convertidas, darían algo cercano a los 4 metros de largo, tal vez más, dependiendo del codo utilizado. El nombre del dueño de esa cama, Og, rey de Basán. La cuestión no es si la cama existió. La cuestión es lo que implica. Si Og necesitaba una cama de ese tamaño, ¿cuánto medía? Y si medía eso, ¿cómo llegó al poder? Y si llegó al poder, ¿qué pasó con los demás? El texto también dice que Og era el último de los refaitas, el último de un linaje. Y si sigues esa línea hasta el principio, pasa por Génesis 6, pasa por Números 13, pasa por nombres como Og, Sejón, Arba, y conecta Basán, el monte Hermón, y un patrón de narrativas sobre gigantes que aparecen donde no deberían aparecer. Si buscas investigaciones así, que siguen el texto hasta donde llega y luego lo comparan con lo que queda de piedra, de tierra, de cronología, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene a continuación no es fantasía, es método. Vamos a abrir el archivo de Og, capa por capa, y tú decidirás qué se mantiene en pie. Hoy sabrás 3 cosas. Primero, ¿qué dice realmente el texto bíblico sobre Og? ¿Qué permite afirmar y qué deja en suspenso? Segundo, ¿qué revelan la arqueología y la geografía de Basán? ¿Y qué es lo que no logran explicar? Tercero, ¿por qué Og no es solo un rey antiguo más, sino un marcador de algo mayor? Una línea que conecta memoria, mito y posiblemente historia. Y el punto donde estas 3 cosas se cruzan no es cómodo, porque si Og fue literal, las implicaciones son claras. Si Og fue simbólico, ¿por qué el texto insiste en números, medidas, localización geográfica precisa y el nombre del lugar donde se guardó la cama? Y si Og fue una mezcla, memoria distorsionada, pero basada en algo, entonces la pregunta cambia. Cambia de ¿era real? A ¿qué estaba sucediendo en Basán para generar este tipo de registro? Og aparece en Deuteronomio 3. Moisés está conduciendo al pueblo de Israel por la orilla este del Jordán. Ya han derrotado a Sejón, rey de los amorreos, que controlaba la región al sur. Ahora avanzan hacia el norte, en dirección a Basán. El texto dice que Og salió a su encuentro en Edrei. Batalla. Victoria de Israel. Conquista de 60 ciudades fortificadas. Y después, casi como un paréntesis, la información sobre la cama. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado de lo que restaba de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? 9 codos de largo, 4 de ancho. La cama estaba en Rabá, no en Basán. En Rabá de los amonitas, a más de 100 kilómetros al sur. ¿Por qué la cama de un rey de Basán estaría allí? ¿Trofeo de guerra? ¿Reliquia? ¿Prueba? El texto no lo explica, pero la mención es demasiado específica para ser solo folclore. La palabra usada para describir a Og es refaíta. En hebreo, Refaim aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Génesis 14 menciona a los Refaim como habitantes de Astarot Carnaim, región cercana a Basán. Deuteronomio 2:20 dice que los amonitas llamaban a los Refaim somsomeos. Deuteronomio 3:13 afirma que la tierra de Basán era llamada tierra de los Refaim. Números 13 trae el relato de los espías enviados a Canaán, quienes vuelven diciendo haber visto a los anaquitas, descendientes de los Nefilim, y se sienten como saltamontes ante ellos. Josué 12 lista a Og entre los reyes derrotados. Josué 13 repite que él era de los que quedaron de los Refaim. La repetición importa. Cuando un texto antiguo repite una designación así, está marcando a Og como una excepción, como un remanente, como el fin de algo. Entonces, ¿quiénes eran los Refaim? La etimología es debatida. Algunos estudiosos conectan la raíz hebrea al verbo rafa, que puede significar curar o debilitar, lo que genera lecturas contradictorias, guerreros poderosos o espíritus de los muertos. Otros sugieren una conexión con Rafa, relacionado con gigantes. Fuera de la Biblia, textos ugaríticos mencionan a los RP seres asociados a reyes muertos, ancestros divinizados. En Ugarit, ubicada en la costa de Siria, había un culto a los RP que eran invocados como protectores. Esto coloca a los Refaim en una capa cultural más amplia. No solo gigantes físicos, sino posiblemente una casta o linaje, con un estatus casi mítico. El problema es que los textos bíblicos tratan a Og como histórico. Rey, batalla, territorio, cama. No como mito, como evento. Ahora la cama. 9 codos de largo.
El codo estándar del Antiguo Oriente variaba entre 44 y 52 centímetros, dependiendo de la región y el periodo. Si usamos el codo común de 45 centímetros, 9 codos dan 4,05 metros. Si usamos el codo real egipcio de 52,5 centímetros, dan 4,73 metros. Las camas antiguas no se hacían a medida ajustada. Había espacio. Pero aún así, para necesitar una cama de 4,5 metros, Og tendría que haber medido al menos 3,5 metros, posiblemente más. Si redondeamos hacia arriba y consideramos las proporciones, llegamos cerca de los 4 metros. Algunos cálculos más generosos, basados en el codo largo, llegan a sugerir alturas entre 4, 2 y 4,5 metros. La tradición judaica posterior infló esto aún más, llegando a hablar de 9 metros o más. Pero esas son extrapolaciones rabínicas, no el texto directo. Lo que el texto dice es: la cama medía eso, y eso ya es suficiente para causar problemas, porque seres humanos de 4 metros no existen en la biología conocida. El ser humano más alto registrado con mediciones médicas confiables fue Robert Wadlow, con 2,72 metros, y sufría de gigantismo causado por una disfunción en la glándula pituitaria. Murió a los 22 años. Su cuerpo no soportaba su propio peso. Por encima de los 3 metros, los problemas se multiplican. Presión sobre las articulaciones, dificultad cardíaca para bombear sangre hasta el cerebro, esperanza de vida drásticamente reducida. Un hombre de 4,5 metros, en teoría, no podría funcionar. A menos que la estructura biológica fuera diferente. A menos que hubiera algo en la fisiología, densidad ósea, proporción muscular, sistema circulatorio, que no correspondiera al patrón humano. O a menos que la cama no fuera literal. O a menos que Og no fuera literal. Pero entonces, ¿por qué el texto insiste en la cama de hierro, en las medidas, en el lugar donde quedó? ¿Por qué no decir simplemente Og era muy alto y continuar? Y aquí entra la segunda capa. Og no es mencionado de forma aislada. Es el último de los refaítas, lo que significa que hubo otros. Deuteronomio 2, 20, 21 dice que antes de los amonitas, la tierra estaba habitada por los refaím, a quienes los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Deuteronomio 2. 10, 11 menciona a los emitas, también contados entre los refaím, que habitaban en Moab. Génesis 14, 5 cita a los refaím, los susitas y los emitas como pueblos derrotados por Kedorlaomer y sus aliados. Por lo tanto, los refaím no eran solo Og, eran una población, o al menos un linaje dentro de varias poblaciones en la Transjordania. El texto trata esto como historia conocida, no como leyenda. Lo trata como existían estos pueblos, fueron derrotados. Og era el último rey de ese linaje. La pregunta obvia es, si eran tantos, ¿dónde están los restos? ¿Dónde están los esqueletos de 4 metros? La arqueología no los ha encontrado. No hay restos óseos confirmados de humanos de 4 metros en la región de Basán, ni en Rabá, ni en Astarot Karnaim, ni en Edrei. Lo que existe son megalitos, muchos. Basán es una de las regiones con mayor concentración de estructuras megalíticas del Levante. Dólmenes, estructuras funerarias hechas de grandes losas de piedra, una horizontal, sobre 2 o más verticales, cientos de ellos, algunos con cubiertas de varias toneladas, menires, círculos de piedra. Estas estructuras datan, en general, del periodo calcolítico e inicios de la Edad del Bronce, aproximadamente entre 4700 y 2000 Churn, Cristo, mucho antes de Og, si seguimos la cronología tradicional que sitúa la conquista israelita alrededor de 1400-200 de Cristo. Pero la tradición local siempre ha asociado estos dólmenes con los refaim. Hasta hoy, algunos beduinos llaman a estas estructuras casas de los gigantes, tradición oral. No es una prueba, pero es un patrón de memoria. La cuestión no es si estas estructuras fueron hechas por gigantes. La cuestión es por qué la tradición conectó gigantes con estas estructuras. Y la respuesta convencional es porque eran grandes. Los megalitos impresionan. Comunidades posteriores, sin conocimiento técnico de cómo fueron construidos, atribuyen la construcción a seres sobrehumanos. Es un patrón global. Stonehenge fue atribuido a Merlín. Las pirámides fueron atribuidas a alienígenas por personas que no pueden imaginar a esclavos arrastrando bloques. Es cognitivo. Es humano. Pero en el caso de Basán, la conexión no es post hoc. Está en el texto. El texto bíblico ya identifica a Basán como tierra de los refaím antes de la llegada de Israel. Es decir, la memoria no se creó después. Estaba allí durante. Y esto cambia el tipo de pregunta que puedes hacer. Porque si la memoria de gigantes en Basán ya existía en la época del texto,
entonces tal vez no sea solo una atribución mística. Tal vez los megalitos sean evidencia de una población con una capacidad técnica inusual. Tal vez los Refaim fueran una élite especializada en ingeniería y guerra, físicamente más grandes que el promedio. No de 4 metros, sino de 2 metros o 2 metros y medio, lo suficiente para ser llamados gigantes en un contexto donde la estatura media era de 60 metros. Y tal vez Og, como rey, fuera el más grande de ellos. Y tal vez la cama fuera exagerada con el tiempo, pero basada en algo. O tal vez no. Tal vez la cama fuera exactamente lo que el texto dice. Y eso nos obliga a elegir. Ignorar el texto, reinterpretarlo, o tomarlo en serio y enfrentar el problema biológico. Vamos al monte Hermón. Está al norte de Basán, hoy en la frontera entre Líbano, Siria e Israel. Un pico con 814 metros de altitud. En hebreo, Hermón puede derivar de Jerem, algo dedicado, consagrado o separado. También existe la conexión con la raíz haram, prohibido. El monte Hermón aparece en Deuteronomio 3, 8, 9 como límite norte de la conquista de Og, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón. Pero Hermón no es solo geografía, es teología, o al menos es interpretación, porque el libro de Enoc, un texto apócrifo judío, sitúa al monte Hermón como el lugar donde los vigilantes, ángeles rebeldes, descendieron y juraron entre sí unirse a las hijas de los hombres. Enoc 6, 6 dice: y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared sobre la cumbre del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón, porque en él habían jurado y se habían ligado por mutuo anatema. Según Enoc, de esta unión nacieron los Nefilim, gigantes que corrompieron la tierra y provocaron el diluvio. El texto de Enoc no es escritura canónica para los judíos rabínicos, ni para la mayoría de los cristianos, pero fue canónico para la iglesia etíope y altamente influyente en el judaísmo del Segundo Templo, y ofrece una lectura específica de Génesis 6, 1, 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La interpretación tradicional judía tardía es que eran hombres del linaje de Set. La interpretación de Enoc es que eran ángeles. La palabra hebrea es Bnei Elohim, que en Job 1, 6 y 2, 1 se refiere claramente a seres celestiales. Pero Génesis 6 no detalla, solo registra. Y después dice, y también después. Después del diluvio, los Nefilim aparecieron de nuevo. Y aquí está el nudo. Números 13, 33 menciona a los anaquitas y dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nefilim, después del diluvio. El diluvio debería haber eliminado todo, excepto a Noé y su familia. ¿Cómo aparecen los Nefilim después? 3 respuestas posibles. Primera, la palabra Nefilim en Números 13 no es técnica, sino descriptiva. Los espías usan el término para decir gigantes aterradores, no un linaje específico. Segunda, hubo una segunda incursión, y también después. Tercera, la cronología bíblica fue editada y reorganizada a lo largo del tiempo, y el texto refleja memorias superpuestas de diferentes periodos. Ninguna de estas respuestas es cómoda. La primera ignora el lenguaje. La segunda crea una teología problemática. La tercera desmonta la confiabilidad histórica del texto. Pero, ¿y si la respuesta es memoria cultural de una población real? Una población que, por cualquier razón, genética, dieta, selección artificial, endogamia controlada, era significativamente más grande, y que dominaba la región de Basán y después se extendió a Canaán. El linaje de los anaquitas habría venido de Arba, fundador de Kiriat Arba, más tarde llamada Hebrón. Josué 14:15 dice: Arba fue el hombre más grande entre los anaquitas. Josué derrotó a los anaquitas en Hebrón, Debir y Anap. Josué 11, 21, 22. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaquitas de los montes. No quedaron anaquitas en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Filisteos. Los anaquitas que sobraron estaban en las ciudades filisteas, y de allí, siglos después, sale Goliat. Goliat de Gat, 6 codos y un palmo. Entre 2, 90 y 3, 30 metros, dependiendo del codo. Goliat es descrito como el campeón de los filisteos,
¿Y sus hermanos? Tudok Samuel 1 menciona a Isbi Benob, Saf y a uno sin nombre, todos descendientes de los gigantes en Gat. Entonces, el linaje no terminó con Og. Og era el último rey refaíta, pero había anaquitas, había descendientes en Gat. Goliat es el último vínculo registrado. Esto sugiere continuidad, no una raza mítica que desapareció, sino un linaje que fue progresivamente eliminado a través de guerras de conquista. Israel contra los Refaim en Basán, Israel contra los anaquitas en Canaán, David contra los descendientes en Gat. El patrón es consistente. Estos linajes están siempre asociados a fortalezas, ciudades fortificadas y regiones montañosas defendibles. Og controlaba 60 ciudades fortificadas. Los anaquitas estaban en Hebrón, una fortaleza natural. Goliat salía de Gat, una ciudad amurallada. No eran nómadas, estaban establecidos, tecnológicamente eran sofisticados y estaban estratégicamente posicionados. Y fueron eliminados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la campaña fue tan sistemática? Porque si la respuesta es solo eran enemigos, entonces no hay necesidad de marcar el linaje. Todo enemigo era un enemigo. Pero el texto no dice solo derrotamos a Og. Dice Og, el último de los Refaim. No dice solo derrotamos a los anaquitas. Dice exterminamos a los anaquitas. Hay una intencionalidad. Hay algo sobre ese linaje que necesitaba ser borrado. Y si leemos esto junto con Génesis 6, la tierra estaba corrompida, y con Enoc, los Nefilim corrompían toda carne, entonces la campaña no es solo militar, es teológica, es purificación genética, es restauración de algo que fue mezclado. Esta lectura es especulativa, pero es consistente, y es aterradora. Porque si es así, entonces Og no es solo el último rey de Basán. Él es el último descendiente directo de un linaje que la Biblia considera corrupción biológica. Y la cama en Rabá no es un trofeo, es evidencia, es prueba de que existió. Es el equivalente antiguo de guarda esto porque un día preguntarán. Ahora, ¿qué dice realmente la arqueología sobre Basán? Basán es la región del Golán y Aurán, en el sur de Siria y norte de Israel, suelo volcánico extremadamente fértil. Deuteronomio 32, 14 la llama tierra de trigo y cebada. Basán era rica. Og controlaba Astarot y Edrei, las dos capitales. Astarot es identificada como Tel Ashtara, cerca de Dara en Siria. Edrei es identificada como la Dara moderna. Excavaciones en Tel Ashtara revelaron ocupación desde la edad del bronce temprano. Pero la ciudad fue destruida y reconstruida múltiples veces. No hay registro claro de un palacio de Og. No hay inscripciones. No hay evidencia arqueológica directa de la batalla, descrita en Deuteronomio 3. Esto es de esperar. La mayoría de las batallas antiguas no dejan registro arqueológico directo. Lo que tenemos son capas de destrucción que pueden o no corresponder al evento bíblico. La cronología es complicada porque la datación por carbono 14 tiene un margen de error, y muchas ciudades fueron destruidas múltiples veces por múltiples razones. Pero lo que sí tenemos es esto, una concentración de megalitos, dólmenes de Basán, cientos de ellos. El más grande tiene una cubierta de basalto estimada en 50 toneladas. 50 toneladas, cortada, transportada y posicionada sobre soportes verticales, con herramientas de piedra o bronce temprano, porque estamos hablando del 3000 a.C. ¿Cómo? La respuesta convencional es fuerza bruta, mucha gente, rampas, palancas, tiempo. ¿Es posible? Sí. ¿Está probado? No exactamente, porque no hay evidencia de herramientas suficientes, ni de canteras lo bastante cercanas, ni de asentamientos lo suficientemente grandes para proporcionar la mano de obra. Y la escala se repite. Es una cultura megalítica. El mismo patrón aparece en el Cáucaso, en Bretaña, en Malta, en Escandinavia, en la península ibérica, en Indonesia, en la isla de Pascua. Siempre la misma pregunta, ¿cómo y por qué? Y siempre la misma respuesta popular, gigantes. No porque sea la respuesta correcta, sino porque es la respuesta que la mente humana ofrece cuando no entiende la ingeniería. Y cuando el texto bíblico ya asocia gigantes a la región donde están los megalitos, la línea se vuelve más difícil de borrar. Hablemos de Baalbek. Está en el Líbano, no en Basán, pero lo suficientemente cerca, a unos 65 kilómetros al noroeste del monte Hermón. El templo de Júpiter en Baalbek fue construido por los romanos, pero sobre una plataforma anterior. Y esa plataforma tiene piedras que desafían la lógica. 3 bloques de caliza, conocidos como el trilitón, cada uno con un peso de entre 750 y 800 toneladas. Y otro bloque, aún mayor, parcialmente cortado en la cantera a 900 metros de distancia, que pesa cerca de 200 toneladas.
Los romanos usaron piedras grandes en sus construcciones, pero nada comparable a esto. La piedra más grande movida por los romanos en otro lugar es el obelisco de Letrán, con 455 toneladas, y fue transportado por vía fluvial. Las piedras de Baalbek fueron transportadas por tierra, encajadas con precisión milimétrica, y la plataforma fue reutilizada por los romanos como base para el templo. Los romanos no se atribuyen la construcción de la plataforma. La tradición local atribuye la construcción a Nimrod, o a gigantes, o a Caín. ¿Leyenda? Claro. Pero, ¿basada en qué? Basada en no entender cómo se hizo aquello. Y cuando la arqueología honestamente dice no sabemos exactamente cómo fue transportado, tienes espacio para hipótesis. Lees eso como metáfora, memoria histórica o mezcla. ¿Por qué? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esto importa. No estamos aquí para vender certezas. Estamos aquí para abrir preguntas que no tienen respuesta inmediata. Volviendo al texto. Deuteronomio 3 dice que Og tenía 60 ciudades fortificadas, todas ellas ciudades fortificadas con altos muros, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. 60 ciudades fortificadas. Eso es un reino real, con infraestructura, con administración, con economía, con metalurgia, hierro para la cama, con fuerza militar. Og salió al encuentro de Israel en Edrei con todo su ejército. Perdió. Deuteronomio 3, 6. Y Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, y lo herimos hasta no quedar de él ningún sobreviviente. Y tomamos entonces todas sus ciudades, destruyéndolas totalmente, hombres, mujeres y niños. Pero tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Jerem, destrucción completa. La misma palabra usada para Jericó, para Hai, para los anaquitas. Siempre que hay una referencia a gigantes o Refaim, hay Jerem. ¿Por qué? ¿Porque eran enemigos? Todos eran enemigos. Pero no todos fueron exterminados. Los gabaonitas hicieron la paz y fueron preservados. Los jebuseos permanecieron en Jerusalén hasta David. Pero los Refaim, exterminio. Y eso es un patrón. Eso es intencional. Génesis 15, 18-21. Lista los pueblos que serían desposeídos por Israel. Ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, Refaim, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. 10 pueblos. Refaim está en la lista. Pero los Refaim son tratados de forma diferente. Deuteronomio 2, 11. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los anaquitas. Deuteronomio 2, 20. Tierra de gigantes. Antiguamente habitaron en ella gigantes. La designación es constante y la destrucción es total. Deuteronomio 3, 6. Y las destruimos, como habíamos hecho a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. No hay esclavitud, no hay tributación, no hay vasallaje, hay un borrado, y si juntas esto con el lenguaje de Génesis 6, toda carne había corrompido su camino, tienes un posible motivo. No es que fueran más peligrosos militarmente, es que eran considerados impuros genéticamente. Híbridos, contaminación. Y esto explica por qué se preservó la memoria. ¿Por qué se guardó la cama? ¿Por qué Og fue marcado como último? Porque era el fin de algo que no debió haber existido. Ahora bien, esto puede leerse de otra forma. Puede ser una memoria distorsionada de conflictos entre poblaciones endogámicas. Puede ser propaganda teológica para justificar un genocidio. Puede ser el intento de una población más pequeña y débil de demonizar a una población más grande y tecnológicamente superior. Israel era nómada. Los Refaim eran urbanos, fortificados, metalúrgicos. David estaba en desventaja física contra Goliat. La narrativa transforma la desventaja en virtud. Ellos eran gigantes corruptos, nosotros éramos pequeños pero justos. Dios luchó por nosotros. Esto funciona como construcción nacional. Funciona como teología de la liberación. Pero funciona también si la premisa es verdadera. Si realmente hubo un linaje genéticamente distinto, físicamente dominante y estratégicamente amenazador. Y la línea entre el mito útil y la memoria histórica es siempre difusa en los textos antiguos. Vamos a la lingüística. La palabra Nefilim en hebreo viene de la raíz nafal, caer, noflim, los caídos. Enoc lee esto literalmente, ángeles caídos, pero la raíz también puede leerse como aquellos que hacen caer, guerreros, atacantes. Números 13, 33 usa Nefilim al describir a los anaquitas. Pero el Pentateuco samaritano, la Septuaginta griega y otros manuscritos antiguos tienen variaciones. Algunos manuscritos de la Septuaginta traducen Nefilim como gigantes,
titanes, o simplemente lo transliteran. La traducción griega gigantes viene de gigas, que originalmente significaba nacido de la tierra en la mitología griega. Así que ya hay capas de interpretación. Nefilim puede ser un nombre propio, una raza, una descripción, gigantes, o una metáfora, guerreros temidos. El texto no es claro, y cuando el texto no es claro, la tradición rellena los huecos. La tradición judía postexílica prefirió la lectura hijos de Set Plus, hijas de Caín, Stuash, corrupción moral. La tradición cristiana primitiva prefirió a Enoch, ángeles plus humanos, por corrupción genética. Ambas intentan explicar por qué Dios envió el diluvio. Ambas presuponen que algo estaba lo suficientemente mal como para destruirlo todo. Y aquí está la tensión. Si Génesis 6 es alegórico, ¿por qué Números 13, Deuteronomio 2, Josué 12, 2 Samuel 21 continúan mencionando a gigantes como históricos? Si es literal, ¿por qué no hay esqueletos? Y si es mixto, algún núcleo histórico envuelto en lenguaje mítico, ¿dónde está la línea? La arqueología no ayuda a resolverlo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es licencia para afirmar lo que uno quiera. Lo que tenemos es textos que tratan a Og como real, una cama con medidas precisas, un territorio identificable, dólmenes enormes en la región, tradición oral local que conecta los megalitos con gigantes, y una secuencia narrativa de exterminio sistemático de linajes designados como gigantes. Esto no prueba que existieran gigantes de 4 metros, pero prueba que algo sobre esa población exigía un registro, y que la memoria no fue borrada, fue preservada, transmitida y eventualmente codificada en la escritura. La conexión con el monte Hermón es geográfica y simbólica. Geográficamente, Hermón es el límite norte de Basán. Es el pico más alto de la región, visible desde lejos, usado como marco territorial. Deuteronomio 3, 8. Desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón. Deuteronomio 4, 48. Desde Aroer hasta el monte de Sión, que es Hermón. El texto identifica Hermón con Sión, pero aquí Sión no es Jerusalén, es otro nombre para Hermón. ¿Confusión? Sí, pero también indica que Hermón tenía múltiples nombres, lo que sugiere importancia regional. Simbólicamente, Hermón es un portal. Enoc sitúa a los vigilantes allí. El Salmo 133, 3 menciona el rocío de Hermón como bendición. Pero también hay tradiciones negativas. Hermón como lugar de pacto rebelde, como monte de la maldición. La ambigüedad es extraña. Y la localización importa porque Basán está en la base de Hermón. Si Hermón es donde la mezcla comenzó, Basán es donde los descendientes se establecieron. Y Og es el último rey de ese linaje. La geografía se vuelve teología, la topografía se vuelve narrativa, y el patrón se repite, no solo en Israel. Los sumerios tenían a los Anunnaki, descritos como aquellos que descendieron del cielo. Los babilonios tenían a los Apkallu, 7 sabios que descendieron antes del diluvio y enseñaron la civilización. Los egipcios tenían a los Shem-Suhor, seguidores de Horus, seres semidivinos que gobernaron antes de los faraones. Los griegos tenían a los titanes y a los gigantes nacidos de la tierra que lucharon contra los dioses. Los nórdicos tenían a los Jotun, gigantes de hielo y fuego, enemigos de los dioses. Los hindúes tenían a los Asura y los Rakshasa, seres poderosos, a veces aliados, a veces enemigos. Todas estas tradiciones tienen el mismo patrón. Seres más grandes que los humanos, más antiguos, asociados a conocimiento o tecnología, finalmente derrotados o expulsados. ¿Es coincidencia? ¿Es un arquetipo universal o es memoria? La teoría del arquetipo dice, la mente humana crea mitos para explicar lo desconocido. Los gigantes representan fuerzas naturales, tribus enemigas o miedos colectivos. Es psicología. Es Jung. Es posible. Pero no explica por qué las narrativas tienen detalles compatibles. ¿Por qué los Nefilim están asociados a hijos de Dios? Y los Anunnaki son hijos del cielo. Y los titanes son hijos de Urano, cielo. ¿Por qué Enoch dice que los vigilantes enseñaron metalurgia, magia y cosméticos? Y los Apkallu enseñaron agricultura, construcción y escritura. ¿Por qué el diluvio aparece en Sumeria, Babilonia, Grecia, India, China, América del Norte, América del Sur, Australia? Un diluvio global es geológicamente cuestionable, pero diluvios regionales están confirmados. Y si diferentes culturas preservaron la memoria de catástrofes locales y luego las conectaron a narrativas de seres anteriores, entonces tal vez haya un núcleo histórico. Tal vez hubo una población prediluviana, tecnológicamente avanzada para la época, que desapareció. Y tal vez los descendientes, o los sobrevivientes, fueron recordados como gigantes,
pero eso choca con la cronología. La cronología bíblica tradicional sitúa el diluvio alrededor del 2300 a.C., según Ussher, o 2900 a.C., según otros recuentos. Og vivió alrededor del 1400 a.C., 2000 años después. Si los Nephilim fueron destruidos en el diluvio, ¿cómo es Og descendiente de ellos? La respuesta de Enoch, una segunda incursión. Y también después. Génesis 6, 4. Después del diluvio hubo otra mezcla, pero eso crea un problema teológico. Si los ángeles cayeron una vez y fueron aprisionados, como dicen 2 Pedro 2, 4 y Judas 6, ¿cómo cayeron de nuevo? A menos que no fueran aprisionados todos, a menos que algunos permanecieran libres, a menos que la segunda incursión no fuera angélica, sino genética, descendientes de los Nephilim que sobrevivieron. ¿Cómo? La teoría especulativa, a través de las esposas de los hijos de Noé. Génesis 6, 9 dice, Noé era hombre justo, era perfecto. Con Dios caminó Noé. Y Génesis 6, 18, 20. Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El texto no dice que las nueras de Noé fueran puras. Solo dice que Noé lo era. Si hubo contaminación genética en las nueras, entonces los descendientes de Sem, Cam y Jafet podrían portar rasgos. Y Canaán, hijo de Cam, sería ancestro de los cananeos, donde están los anaquitas. Es altamente especulativo, pero es un intento de resolver la contradicción textual. La ortodoxia lo resuelve de forma diferente. Dice, Génesis 6 trata sobre el linaje de Set, piadoso, mezclándose con el linaje de Caín, profano, hijos de Dios, setitas, hijas de los hombres, cainitas. La corrupción era moral, no genética. El diluvio destruyó esa corrupción. Los gigantes posteriores, anaquitas, Refaim, no tienen vínculo con Génesis 6. Son simplemente personas altas. Og medía tal vez 2, 20 metros, no 4. La cama fue exagerada. O era ceremonial, o era de un ídolo. Esta lectura preserva la racionalidad y evita la mitología. Pero tiene un costo. Ignora que Bnei Elohim en Job 1 y 2 son claramente seres celestiales. Ignora el y también después. Ignora el lenguaje de exterminio sistemático, ignora la preservación de la memoria de la cama, e ignora que los textos antiguos frecuentemente registran lo imposible porque intentan preservar algo real que no saben cómo explicar. La tercera vía. Og era un líder de una población genéticamente distinta, pero no de 4 metros. Una población aislada, endogámica, selectivamente criada para el tamaño y la fuerza. Algo así como 2 a 2, 5 metros de estatura media, con algunos individuos superando los 2, 70 metros. Eso es biológicamente posible. Raro, pero posible. Tribus de pastores nómadas del Sudán, como los Dinka, tienen una media de estatura por encima de 1, 90 metros, con muchos superando los 2 metros. Selección natural, dieta rica en proteínas, aislamiento genético. Si una población como esa existiera en Basán, fuera guerrera y controlara fortalezas, sería recordada como gigantes. La cama de Og sería real, pero para alguien de 2, 70 metros, no de 4. La medida fue transmitida, pero el contexto, la estatura real, se perdió. Esto preserva el núcleo histórico sin exigir una biología imposible, y explica por qué no encontramos esqueletos, por qué eran humanos. Los huesos humanos de 2, 70 metros se descomponen como cualquier otro. No hay un marcador óseo que diga, este era refaíta. A menos que lo haya. A menos que haya alguna característica craneal, alguna proporción esquelética o alguna densidad ósea diferente. Pero sin ADN, no lo sabemos. Y aquí llegamos al punto. Og no es prueba de los Nephilim. Og es un marcador de algo que el texto quiso preservar, ya fuera un linaje angélico, una población distinta o propaganda teológica. El texto no lo confirma. El texto solo dice, existía una población llamada Refaim, eran considerados gigantes. Og era el último rey. Tenía una cama de hierro que medía 9 codos. La cama estaba en Rabá. Él controlaba 60 ciudades. Israel lo derrotó y destruyó todo. Y después continuó destruyendo anaquitas. Y después David mató a los últimos descendientes en Gat. Y entonces se acabó. El linaje fue extinguido. Y lo que quedó fue la memoria, y los megalitos, y las preguntas. Las 3 entregas prometidas. Primero, lo que dice el texto. Og es real en el texto. Rey de Basán, último de los Refaim, cama de 9 codos, territorio, batalla, exterminio. El texto permite afirmar, existía una población designada como Refaim.
Esa población fue destruida. Og fue el último rey de ese linaje. La cama existía, era de hierro y estaba en Rabá. El texto no permite afirmar. Og medía 4 metros. Og era un híbrido angélico. Og era biológicamente imposible. El texto registra la medida de la cama, no del hombre. Todo lo demás es inferencia. Segundo, lo que la arqueología revela. Basán tiene megalitos. No tiene esqueletos de gigantes, no tiene inscripciones de Og. Tiene capas de destrucción que pueden o no corresponder a la narrativa bíblica. La ausencia de evidencia directa no anula el texto, pero tampoco lo confirma. Lo que la arqueología muestra es una capacidad técnica para mover piedras de decenas de toneladas y una tradición oral local que conecta esas piedras con gigantes. La tradición no es prueba, pero es un patrón de memoria. Tercero, ¿por qué importa Og? Og no es solo un rey más. Og es un marcador. Conecta Génesis 6 con Números 13, con Josué 12 y con después Samuel 21. Cierra una línea que comienza con los hijos de Dios y termina con Goliat. Esa línea puede ser mítica, histórica o mixta, pero fue preservada, y su preservación significa que algo sobre ese linaje era lo suficientemente importante como para ser recordado. Tal vez porque eran una amenaza real, tal vez porque representaban una corrupción teológica, tal vez porque eran memoria de una era anterior que no debía ser olvidada. Og es el último porque, después de él, no hubo más reyes de ese linaje. Hubo guerreros, Goliat, pero no reyes. Hubo descendientes, pero no dinastías. La eliminación fue completa, y eso es lo que se mantiene en pie, lo que continúa abierto. La naturaleza exacta de los Refaim, la relación entre Nefilim y Refaim, la explicación biológica para estaturas extremas, el origen de los megalitos, la razón del exterminio sistemático, la conexión entre el monte Hermón y Basán, el significado de y también después. Cada una de estas preguntas tiene respuestas posibles, pero ninguna definitiva. Y tal vez sea eso lo que el texto quiere. Tal vez la ambigüedad sea intencional. Porque si la respuesta fuera obvia, no habría debate. Y si no hubiera debate, no habría preservación. Los textos que lo resuelven todo mueren. Los textos que dejan preguntas abiertas sobreviven. Og sobrevivió. La cama sobrevivió. La memoria sobrevivió. Y ahora, 3000 años después, todavía estamos intentando entender qué sucedió en Basán, la línea final. Si Og fue literal, entonces la historia es más extraña de lo que nos enseñaron. Si Og fue simbólico, entonces el símbolo carga algo que necesitaba ser codificado. Y si Og fue una mezcla, memoria distorsionada, pero basada en algo, entonces la línea entre el mito y la historia es más fina de lo que queremos admitir. Lo que sabemos es esto. El texto no olvidó a Og. La arqueología no olvidó a Basán. Y la pregunta sobre qué ocurrió realmente allí aún no tiene una respuesta que todos acepten. Y eso, por sí solo, ya dice algo. Si quieres más investigaciones así, que sigan la evidencia, respeten el texto, presenten las hipótesis rivales con honestidad y te dejen decidir, suscríbete al canal, activa la campana y deja en los comentarios qué línea te parece más plausible. ¿Era Og el recuerdo de una población real, biológicamente distinta? ¿O era Og una construcción teológica para justificar una conquista? ¿O algo entre ambas? No estamos vendiendo certezas. Estamos mapeando el territorio. Y el próximo territorio es aún más complicado. Los anaquitas, Hebrón, Goliat, y por qué el linaje tuvo que ser borrado hasta el último descendiente. Porque la historia de Og no termina en Basán. Continúa en Gat y termina con una piedra de onda.